Amados, estamos en el libro de Proverbios, y estamos dentro del bloque que conocemos como los Proverbios del rey Salomón, ¿cierto? Aunque hay cuatro, ya hemos visto cuatro bloques, estamos dentro del bloque que se conoce como los Proverbios del rey Salomón. Dentro de este bloque del libro de Proverbios tenemos buenos y malos caminos. Vamos a hablar de los buenos y de los malos caminos. Proverbios 16, 1 al 9. Proverbios 16, 1 al 9. Muy bien, entonces hay dos tipos de caminos. Al principio parece que vamos por el mismo camino, pero cada vez más se va pronunciando que hay dos tipos de camino, ¿cierto? Uno que llama allí camino bueno o camino y otro que llama camino mal. Vamos a empezar a ver entonces parte del capítulo 16. Dice el versículo 2 que el camino bueno tiene un espíritu correcto, mientras el camino malo o el mal camino cree el necio que es limpio en su propia opinión. Y esas son dos características. Entonces, eso significa que tanto el camino bueno como el camino malo al principio parecen iguales. Al principio parecen llevar al mismo lugar, al principio parece que van a dar los mismos resultados. Pero el camino bueno exige un espíritu correcto. Y nótese que no solo dice una mente correcta, habla de un espíritu correcto. Necesitamos un discernimiento real. Mientras el camino malo, la persona con la mente, simplemente con la mente no tiene en cuenta lo espiritual, piensa en su opinión que eso es algo limpio, es algo que va a salir bien. Y es ese tipo de personas que obvian lo espiritual y solamente se van por ciertas lógicas que pueden fallar, por ciertas argumentaciones que pueden fallar y no están viendo todo el panorama porque están ignorando el panorama espiritual, mientras el espiritual está teniendo en cuenta el panorama físico, pero también el panorama espiritual, que es todavía más importante. El versículo 7 nos habla que agradables en paz con los enemigos. Entonces, el buen camino, Dios nos hace agradables y estar en paz con nuestros enemigos. Mire esta parte. Cuando vamos por los caminos de Dios, wow, Dios empieza a hacer que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Eso es muy tremendo. Cuando estamos en malos caminos, no sucede lo mismo. Antes tenemos más contienda. Dice el versículo 9 que en el buen camino el hombre piensa, el hombre usa su entendimiento. Y lo que decía al principio, piensa va más allá solamente de ver las cosas del humano, sino también ver características que Dios nos permite discernir y pensar. ¿Sí? Y aquí aparece Dios, quién es el que endereza el camino del hombre. Cuando vamos por el camino del bien, hay momentos donde nos queremos desviar, hay momentos donde nos podemos desviar levemente, pero lo que hace Dios es que nos endereza ese camino. Muy bien, aquí hemos visto entonces otra parte del libro de Proverbios, que es el buen y el mal camino. Y nos vamos a otro siguiente tema, que es bien importante, y es reyes y comportamientos. Y capítulo 16, versículo 10 al 15, reyes y sus comportamientos. Y aquí aparece el rey Salomón como un modelo de rey. Y hay varias características aquí de los reyes y su comportamiento. Primero es que el rey debe ser guiado por Dios para no errar. En el Antiguo Testamento, y Salomón que escribe los proverbios lo sabía muy bien, una de las leyes decía que el rey tenía que tener la ley. Acordémonos que en aquel tiempo la ley, o por decirlo así, la Biblia, en este tiempo, no la tenía cualquiera, como usted que puede tener la Biblia en su celular, en su casa, ya que una Biblia costaba muchísimo dinero y no todo el mundo sabía incluso leer. Pero el que tenía la Biblia tenía mucho dinero, tenía un cargo demasiado importante como el rey. Entonces el rey sí tenía una porción de la ley o tenía la ley o el Antiguo Testamento y ellos podían ver y analizar las cosas desde allí para no errar, poder ser guiados por Dios.
El rey debe hacer justicia. Es otra de las características y los comportamientos que tienen los reyes. Ahora se mira, pastor, ahorita no hay reyes, pero sí hay gobernantes. Entonces podemos traducirlo a los gobernantes, los alcaldes, los presidentes y todo el que tenga un cargo de gobierno debería de conocer las escrituras para no errar, debería de hacer justicia. Y es lo consecuente, si conoce las escrituras, verá la necesidad y sabrá cómo hacer justicia. Lo siguiente, el versículo 3 dice que aman a los rectos. Eso es increíble. Los gobernantes que aprenden a tener un comportamiento conforme a la voluntad de Dios, esas personas aman a los rectos y aprenden a hacer leyes para favorecer a los que hacen las cosas bien. Los que no, los gobernantes que no temen a Dios, hacen las leyes que afectan a las personas que hacen lo recto. Wow, o sea que favorece al inicuo, favorece al pecador, favorece al delincuente. Versículo 14 dice que el enojo severo del rey debemos evitarlo. Es decir, una persona que tiene un cargo de gobierno tiene una autoridad que la puede ejercer y dañar. Así que cuando sucede algo dentro del grupo o del área que esta persona gobierna, tiene la capacidad de tomar decisiones para establecer esta justicia. ¿Sí? Cuando alguien les provoca a la ley puede entrar y actuar. ¿Sí? Y hay que evitar nosotros ir en contra de la ley, enojar a la ley. Y por último, en los reyes versus comportamientos, el rey trae alegría a la vida. O sea, cuando hay un buen gobernante, el pueblo está feliz. Increíble esto. Y aquí cerramos otra parte del libro de los Proverbios. Quiero también darle gracias a usted por estar aquí conectado.